días a todas, todos y todas los presentes. Es un gusto tenerlos acá en nuestra primera actividad presencial como SED y sobre todo como Secretaría de Política y Cultura. Me presento, mi nombre es María Fernanda Munategui. Nos hemos visto en anteriores charlas y estoy muy contenta que estén aquí. A continuación va a realizar un conversatorio un profesor de nuestra Facultad de Derecho, don Pablo Manterola. Muchas gracias, María Fernanda. En primer lugar, quiero pedirles si podemos sentarnos uno por medio para cuidar un poquito la distancia. La idea es que esta actividad se pueda repetir al máximo, o sea, ojalá muy frecuentemente. Y eso es lo que quería partir diciendo, que no tiene nada que ver con el tema para el que me invitaron que hablara, que es que la universidad no es online. La universidad no es online, la universidad es presencial. Hasta ahora hemos hecho lo que se ha podido, pero lo que se ha podido no es universidad. Es lo que se puede. Bueno, a lo imposible no está nadie obligado, en fin, pero o sea, los ciclistas se han entretenido mucho en discutir en qué medida la pandemia puede calificarse como un caso fortuito, pero probablemente lo es, y en ese sentido obviamente exime de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, como saben todos los alumnos de Derecho. Sí, ya. Pero lo cierto es que esto que hemos tenido durante los últimos meses es una universidad hasta por ahí nomás. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Quizás los alumnos de primer y segundo año, y en alguna medida los de tercero, no han tenido tanto punto de comparación para darse cuenta de que esto no era la universidad, ¿no? Pero los alumnos de cuarto y quinto año saben perfectamente que esto no era la universidad, ¿no? Por eso la idea es poder repetir estas actividades, que es lo que en este momento estamos en condiciones de ofrecer, ¿no? La mayor cantidad de veces posible, que también la carga de los estudios permita, porque obviamente que lo primero es sacar bien los ramos durante estos semestres, ¿no? Pero salvado ese mínimo, ojalá digamos que se animen a participar en muchas de estas actividades que organiza el SED, o que van a empezar a comenzar, o sea, que van a empezar a organizar los profesores de ustedes por su propia cuenta, con grupos de alumnos, obviamente con grupos que siempre van a ser más o menos reducidos. Estamos en la sala que admite más aforo de nuestra escuela, que es la sala de juicio oral, que tiene un aforo de 31 personas, y eso es lo más grande que tenemos. Tenemos también el auditorio Carlos Restable, que admite, si no me equivoco, 25 personas, y ya de ahí bajamos a aforos de 12, 10 personas en la sala de magístero, en la sala del consejo, ¿no? Por lo tanto siempre van a ser grupos pequeños, ¿no? Pero peor es nada, ¿no? Entonces hay que aprovechar, sobre todo los que están en Antofagasta, obvio que tienen la facilidad. Ojalá que se animen a sumarse a estas actividades, y también por eso mismo felicito al centro de estudiantes que se haya animado a organizarlo, porque obviamente que es mucho más fácil para el centro de estudiantes seguir haciendo cosas online, ¿no? También para los profesores es mucho más fácil seguir haciendo cosas online. También para la universidad es mucho más fácil seguir haciendo cosas online, pero eso es menos universidad. Así que les felicito. No, ya empecemos. Porque la idea es que esto sea un conversatorio. El Centro de Estudiantes invitó a un profesor de Derecho Comercial a hablar de temas de Derecho Constitucional. Entonces eso ya de entrada plantea algunos límites, ¿no?, a lo que puede hacer. Pero bueno, los profesores de Derecho Constitucional están en la quinta región y en la región metropolitana, así que peor es nada, ¿no? Y por eso mismo yo voy a exponer alguna idea sobre las que no he dedicado años al estudio, ¿ya?, sino que son más o menos lugares comunes e ilustrados, ¿ya?, sobre el régimen político, ¿ya? Y la idea es que conversemos harto sobre estos temas. Yo voy a ir diciendo algunas cosas, y los que quieran interrumpirme, por favor me interrumpen. Yo preparé una cuestión, pero si no la digo no importa, ¿ya? No paso los contenidos, ni siquiera cuando estoy haciendo clase voy a estar pasando contenido para la actividad de este programa. Ya. ¿Qué es el régimen político? No sé. Pero, como yo lo entiendo, digamos, una constitución no puede proveer soluciones materiales a los problemas jurídicos. O más bien, tiene un límite a la provisión de soluciones materiales a los problemas que se plantean, los problemas fundamentales de una sociedad. Cuando digo soluciones materiales, me refiero a soluciones del tipo, ¿no?, las personas tienen derecho a... o los funcionarios públicos deben... o los jueces deben hacer esto y esto otro. Por supuesto que hay un espacio
para ese tipo de normas en una constitución que proveen soluciones relativamente concretas, es que concreta no es una buena palabra, la palabra es materiales. ¿Qué es en cambio lo que sí puede hacer una constitución? Lo que sí puede hacer una constitución es determinar mecanismos, procedimientos, pesos y contrapesos, como ¿no es cierto?, se solía ilustrar desde la ilustración, valga la redundancia, peso y contrapeso, y en definitiva mecanismos de toma de decisiones. La Constitución no puede decir, ¿ya?, esta decisión habrá de ser tomada, ¿ya?, pero sí puede decir, este tipo de decisiones deberá ser tomada del siguiente modo. Fulanito de tal tiene la iniciativa, menganito, sutanita, no sé quién más, tienen que aprobarlo, en fin, mecanismos, procedimientos de toma de decisiones, ¿ya? Eso es fundamentalmente el régimen político, como yo lo entiendo por lo menos. Fíjense que esto es un fenómeno más o menos transversal al derecho, y derecho público y también derecho privado, ¿ya? Que muchas veces la ley se abstiene de dar soluciones materiales, pero dice cómo han de resolverse los problemas, ¿ya? ¿Y quién decide? ¿Quién decide cómo, en qué plazos, con autorización de quién, etcétera? ¿Por qué quórum, etcétera? Bien. De hecho, la Constitución, al establecer mínimos materiales, los mínimos materiales más evidentes están en el catálogo de derechos, ¿no es cierto?, en las garantías constitucionales. Al establecer mínimos materiales, tiene un límite, por un lado, porque la conveniencia de soluciones concretas no puede tener una vigencia de 20, 30, 40 años, lo que en algún momento era adecuado, en algún momento después no es tan adecuado. Entonces, lo mejor es determinar autoridades que toman decisiones, ¿eh? Pero también porque cuando se establecen soluciones materiales, que incluso uno puede decir que esto tiene una vigencia perpetua, porque siempre las personas van a tener el derecho a la vida, bueno, incluso entonces, esos mínimos materiales no quedan bien garantizados mientras no exista un régimen político que funcione bien. Cuando los mecanismos de toma de decisiones no son los adecuados para implementar esas soluciones materiales que establece la ley. En este caso, la Constitución estamos hablando. El ejemplo, no sé, pensar el siguiente ejemplo. Digamos que la nueva Constitución consagra el derecho a la vivienda. Yo creo que es una cuestión que va de cajón, o sea, vámonos haciendo la idea de que el catálogo de derechos va a incorporar un derecho a la vivienda. Ya, pero uno dice ya, ok. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le damos vivienda a la gente? ¿Cómo garantizamos eso efectivamente? Bueno, en definitiva, uno pensaría que esto pasa porque el Ejecutivo tenga capacidad para construir viviendas sociales, construir o hacer construir, para este efecto me da lo mismo. Ya, eso exige presupuesto. Ya, ¿quién aprueba el presupuesto? Ya, ¿cómo? En fin, Congreso, etc. Ministerio de Vivienda, ¿qué atribuciones tiene? Ya, Servio, no sé, otra entidad, yo no soy experto, digamos, ni en derecho inmobiliario ni en derecho urbanístico, pero sé que existen, en verdad, un sinnúmero de instituciones que en la provisión de viviendas sociales intervienen. Adelante, por favor. ¿Se fijan? Entonces, el derecho a vivienda no basta con decir, y yo creo que todos nos damos cuenta de eso, no basta con decir vivienda para todos. Esta es una solución material, ¿ya? Y que puede, por distintas razones puede ser bueno que esté, ¿ya? Pero no funciona bien si es que las autoridades políticas, el régimen político, digamos, no tienen mecanismos adecuados de toma de decisiones, ¿ya? Y cuando digo régimen político, digo principalmente, ¿ya?, el Ejecutivo y el Congreso, ¿ya? Eso fundamentalmente. Por supuesto también otros, ¿ya? Los tribunales, el Tribunal Constitucional, si es que sobrevive, digamos, a esta convención, digamos, después podemos hablar del Tribunal Constitucional. Se ha ido quedando sin amigos el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de un régimen político? Uno diría, los objetivos del régimen político, en verdad, como los objetivos de todo el derecho político, vendría siendo algo así como el bien común, o la justicia social, podemos ponerle distintos nombres, ¿ya? Pero los objetivos concretos, más específicos, más determinados de un régimen político. Pueden ser varios y esto se puede aplicar de distintas formas, pero una forma que yo lo he escuchado a un profesor cuya opinión respeto mucho es la siguiente. Es decir, mira, hay fundamentalmente tres objetivos en el régimen político: representatividad, gobernabilidad y diálogo, ¿no? Que exista diálogo. Estos tres
objetivos podemos describirlo del siguiente modo. Lo primero es representatividad. Eso más o menos nosotros sabemos de lo que se trata, ¿no? Que básicamente podamos decir que las autoridades las hemos elegido nosotros, ¿no? Aquí habría distintas formas de decirlo. Como yo no soy constitucionalista, probablemente lo que estoy diciendo es falso o es incorrecto, o de algún punto de vista podría ser criticable, pero podríamos decir que la representatividad es poder decir que las autoridades son nosotros. En eso consiste, ¿no es cierto?, la representación. Aquí nuevamente sacamos la representación, es poder decir que el representante cuando actúa me vincula, ¿no? Porque de alguna forma es yo, ¿no? Es decir, que las autoridades son nuestra autoridad, no simplemente son las autoridades, son nuestra autoridad, ¿no? Bueno, un régimen político no puede garantizar un 100% de representatividad, ¿no es cierto? Hay límites en esto, ¿no? Pero en cualquier caso constituye un valor de carácter antropológico, ¿no? Esta es una idea que yo no sé si lo voy a exponer, no sé si quizás lo compartan, quizás no, digamos, pero me parece que los fundamentos de la democracia tienen que ver con esto, ¿no? La representatividad es un valor no porque permita tomar mejores decisiones, a veces sí, pero a veces no, ¿no? La representatividad pienso que es un valor, ¿no?, porque permite que las decisiones sean nuestras, ¿no?, que no es lo mismo, ¿no? Quiere decir, un régimen bien representativo, unas autoridades que gozan de representatividad porque han sido elegidas, digamos, por el pueblo, digamos, con una periodicidad que es adecuada, ¿no?, en elecciones que son transparentes, en un sistema que es razonable, pueden tomar malas decisiones, o sea, creo que sucede todo el rato. Y sucede todo el rato tanto en democracias robustas como obviamente en democracias menos robustas, ¿no? Por lo tanto, no es que la representatividad garantice la toma de buenas decisiones, ¿no? No es el tema, ¿no? Creo que lo que garantiza es que las decisiones sean de alguna forma nuestras. Y esto es importante porque ¿qué es lo que hace mejor a las personas? El desarrollo de o la obtención de resultados correctos o el hecho de haber decidido correctamente, que es un poquito distinto. Vamos a ilustrarlo con la pizarra. Yo no sé si los que están ahí en internet puedan ver eso después, porque quizá no. La persona, cuando toma una decisión, por supuesto la toma en su interioridad, con su voluntad, ¿no? Y la decisión, al momento de efectuarla, produce un determinado resultado, ¿no? Del resultado nosotros podemos decir que es bueno. Vamos a ocupar otro color porque esto es muy didáctico. Estas son formas fáciles de subir la encuesta de evaluación docente. Ya. El resultado puede ser correcto, ¿no? Y también la elección puede ser correcta, ¿no? Quiere decir, fue tomada en libertad, ¿no? Hay veces en que uno puede lograr este mismo resultado sin que intervenga la decisión libre de la persona, ¿no? Y en ese sentido el resultado material va a ser súper bueno, ¿no? Va a ser tan bueno, digamos, como cualquier otro. Por ejemplo, cuando un tercero toma la decisión, ¿no? Por ejemplo, el padre de que sea un niño o una niña, ¿no? Y bien, y de hecho lo hacen todo el rato, y es lo que uno espera de los padres, que tomen buenas decisiones por sus hijos, digamos, por lo menos en determinados contextos, a determinadas edades, etc. Hay algún punto, digamos, en que el padre deja de decir por el hijo, pero también hay un punto hasta el cual el padre sí decide por el hijo, obvio. Pero las decisiones, ¿cuándo hacen mejor al individuo? Cuando proceden de su voluntad libre, ¿no? Cuando de alguna forma la forman por dentro, ¿no? Ya, esto mismo pienso que se puede decir de las sociedades, ¿no? Una sociedad, ¿cuándo se hace mejor? Se hace mejor no cuando las decisiones que adopta la autoridad son decisiones correctas, ¿no? Está bien, eso permite una cierta operatividad, pero eso no hace mejor a la sociedad por dentro. Lo que hace mejor a la sociedad por dentro es que esas decisiones buenas hayan sido adoptadas, o puede decirse que han sido adoptadas por esa misma sociedad, por las autoridades que se dio esa sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad el resultado de la decisión es malo? Porque hemos dicho hace un momento que una autoridad puede tomar decisiones malas, incorrectas. Bueno, cuando el resultado es malo, vamos a decir así, la elección, el hecho de que sea libre, no hace mejor al resultado malo. El resultado sigue siendo igual de malo, ¿no? Y por lo tanto,
la sociedad que adopta esa decisión no se hace mejor por adoptar una decisión mala por el solo hecho de haberla adoptado libremente o por el solo hecho de que fueron adoptadas por autoridades que la representan. No sé si me explico, me interrumpen si es que no se entiende bien, ¿no? Bien, entonces esa es la idea. ¿Cuál es en definitiva, el chiste antropológico, si quieren ustedes, de la representatividad? Poder decir que las decisiones políticas son nuestras, ¿no? Y por lo tanto que nos pueden hacer mejores como sociedad, ¿no? Fíjense que puede haber gobiernos súper poco representativos, ¿no? De hecho derechamente dictatoriales, que toman buenas decisiones, resultados correctos, ¿no? Alguna vez lo escuché respecto, pues no vamos a meternos tanto, un poco sí, pero no tanto, digamos, en ejemplos nacionales, para ver que esto es un fenómeno un poco más transversal. No sé si vieron la serie de Chernobyl, ¿no? Bueno, en esa serie se ilustra, digamos, un error garrafal de la autoridad política de la época, ¿no? Adoptado, ¿no es cierto?, en un contexto no especialmente democrático, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, ¿no? Claro, alguien me decía, mira, ese error solamente podría haberse cometido en la Unión Soviética, ¿no? Pero solamente podría haber sido resuelto en la Unión Soviética, ¿no? Pero claro, en el fondo para resolverlo había que mandar a cientos y quizás miles de personas a la muerte, básicamente, y a la muerte por irradiación nuclear, ¿no? Y eso me decía solamente puede conseguirse en un régimen dictatorial. Y quedé un poco impresionado. Porque claro, efectivamente, lo que hay, te gusta o no te gusta, partiste para allá y claro que a la gente muchas no le gustaba mucho, ¿no? Aunque también se había unos ejemplos de periodismo muy impresionantes. Y recomiendo mucho el libro sobre el cual se basa esa serie, que es un libro de una autora que se llama Svetlana Alexievich, que se llama Voces de Chernobyl. Es impresionante. Ahí me di cuenta que la cuestión no era tan poco voluntaria como se piensa. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que son las decisiones libres las que hacen mejor a las personas. Incluso en un régimen dictatorial, pero esto ya nos lleva un poquito más lejos, ¿no? Incluso la orden que uno democráticamente rechazaría, uno la puede asumir libremente, ¿no? Y en ese sentido, si un buen resultado, si el acto que se está imperando, digamos, es bueno, ya a uno también lo hace mejor. Por eso la obediencia también tiene un valor, ¿no? Pero en cualquier caso es bueno que una sociedad se dé sus representantes, o que pueda decir que sus representantes son sus representantes, ¿no? Bien. Eso con la representatividad. Después tenemos el segundo valor, lo vamos a ir escribiendo acá para no perderlo, ¿no? Tenemos representatividad, tenemos también gobernabilidad. ¿Qué es lo que garantiza la gobernabilidad? Un mínimo de estabilidad que permita formar proyectos a largo plazo, ¿no? Cuando se dice estabilidad o gobernabilidad, ¿no? Uno lo suele relacionar con, no sé, certeza jurídica y como que rápidamente vincula con proyectos de inversión. Pero eso me parece que es una forma simplista de presentar la gracia de la gobernabilidad, porque la gobernabilidad no solamente permite los proyectos de inversión, si eso diría que es hasta lo de menos. Cualquier proyecto a largo plazo exige una cierta estabilidad, ¿no? Que es un valor, ¿no? Porque también permite, ¿no? Confiar, ¿no? Introduce otro valor. De la misma forma que la representatividad introduce el valor de la libertad en la toma de decisiones, la gobernabilidad introduce el valor de la confianza en la toma de decisiones, ¿no? Porque yo tengo que confiar en los demás, tengo que confiar en mis autoridades, ¿no? Yo las elegí, ellas me representan, pero ellos no son un mandado simplemente, sino que van a tomar decisiones por mí en las que un régimen político que tenga este valor de la gobernabilidad, el representado pueda confiar. Bien. Por supuesto, al igual que la representatividad, la gobernabilidad no es un valor absoluto, ¿no? Porque de hecho podría prestarse para inmovilizar una sociedad, para perpetuar injusticias que son injusticias, ¿no? Entonces tampoco es que la gobernabilidad sea un valor. O sea, es un valor en sí, pero no es un valor absoluto. Ha de ponderarse, al igual que la representatividad. Y finalmente el diálogo, ¿no? El régimen político, cualquier régimen político, ha de fomentar el diálogo. Porque eso también construye mejores sociedades. Sociedades que dialogan son mejores, ¿no? Y esto no es un lugar común, ¿no? Podemos también acudir a la analogía con la persona individual. La persona individual, cuando dialoga, no solamente muchas veces toma mejores decisiones, porque puede oír otros consejos, sino que también se manifiesta como una persona prudente.
En definitiva, un régimen político que fuera bueno, ¿ya? Creo que podría describirse como aquel que permite que las decisiones de la autoridad sean nuestras, pero que de alguna forma nos obliguen, voy a ponerlo entre comillas, nos fuercen o nos muevan o garanticen un cierto grado de confianza y un cierto grado de diálogo, ¿no? Y creo que en torno a estos tres valores uno puede encontrar o relacionar con ellos muchas de las instituciones del régimen político, ¿no? No sé, a veces algunas personas, sobre todo quizás no entre abogados, pero sí entre, no sé, personas que no son abogados, legos, ¿no? No los legos de los juguetes, legos que no son abogados, ¿no? Entre los legos muchas veces se extraña esta cuestión de las comisiones, ¿no es cierto? La comisión del Senado, la comisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, ¿por qué las comisiones? Porque al final el chiste, digamos, de la comisión, uno dice, bueno, revisan el proyecto y lo aprueban o lo rechazan, pero como ustedes saben, ese apruebo o ese rechazo no significa nada de lo que vaya a pasar en la sala, en el pleno, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe? Uno se podría preguntar si cada uno de los diputados y diputados, de los senadores y senadoras, puede estudiar el proyecto por su cuenta y no hacer falta ninguna comisión. Habrían quizás algunos problemas prácticos, pero ¿es solamente una cuestión de introducción al trabajo? No, creo que no. Creo que también es un pequeño lomo de toro, ¿no? Que facilita el diálogo. Porque ¿qué pasa cuando un proyecto, por ejemplo, se aprueba en la comisión, ¿no? Respectiva, ¿no? Sale en el diario? Sale en el diario, actúan los órganos de la prensa, ¿no? Hoy día, en fin, no solamente la prensa escrita, digamos, todo el mundo de la opinión pública, la gente reacciona, ¿no? Hoy día la gente puede reaccionar directamente con redes sociales y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que el órgano político tiene capacidad de reacción, ¿no? Y se produce un diálogo, no un diálogo en plan conversación cara a cara, face to face, digamos, no, sino que un diálogo de la sociedad como conjunto, ¿no? Por eso ese es el gran chiste y la gran defensa de la bicameralidad, ¿no? La bicameralidad introduce un factor de diálogo. Ahora, claro, si los dos órganos que dialogan son exactamente iguales entre sí, uno cabe a esperar que estén de acuerdo. Por eso las cámaras han de ser distintas, para que las personas sean distintas y el diálogo sea no un decirle al choque, sino que hay una diferencia. Y eso es un chiste del régimen político. O sea que a veces he escuchado, sobre todo de legos, ¿no?, alegar contra la bicameralidad porque en el fondo son más funcionarios públicos y más sueldos que hay que cubrir. Hombre, es verdad que ganan harto, ¿no?, pero es una parte ínfima del presupuesto de la nación, ¿no?, y que garantiza una cuestión muy importante en el régimen político. Entonces yo no me gustaría pagarle el doble, pero si hay que hacerlo, le pago el doble, ¿no? O sea, creo que las personas que nos representan, o sea, yo no sé por qué no tengan que ganar más que el director de cualquier empresa grande. Si son personas más importantes, porque lo que hacen es más importante que dirigir o integrar el directorio, no sé, pues, de una empresa, de un banco, lo que fuera. Los bancos son entidades triviales al lado del Congreso. Son súper importantes, pero son triviales al lado del Congreso. El Congreso es mucho más importante. Estos tres fines se encuentran, sin embargo, en una tensión, ¿eh? Y por lo tanto, un régimen político ha de procurar no satisfacerlo al 100%, porque no puede, ¿no?, sino que buscar un equilibrio, ¿no?, una composición. Y vamos a ocupar una palabra que no sé si alguno de ustedes ha sido alumno mío de mi introducción a la economía o está relacionado con el término por otras razones, pero una composición que busque beneficios marginales, ¿no?, que operen en el margen, ¿no?, porque la discusión siempre, y esto es importante en la convención constituyente, la discusión nunca va a ser categórica, o representatividad, o gobernabilidad, o diálogo, ¿no?, sino que va a ser marginal. Un poquito más de representatividad, un poquito menos de gobernabilidad, un poquito menos de diálogo, o un poquito más de lo uno de lo otro, ¿no?, y también focalizada. ¿En qué contexto? Bueno, un poquito más de representatividad, uno dice, sí, sería bueno, ¿no? ¿En qué? ¿En los ministerios? O sea, que los ministros sean cargos de elección popular. Uno empieza a decir, no, pues porque si elegimos al presidente, el presidente tiene que poder gobernar y para eso necesita a su gente. Podría pasar un poquito lo mismo que pasó con los gobiernos regionales, ¿no?, que al final
al hacer más representativa la figura del gobernador regional, que lo que pasa es que surge inmediatamente la necesidad, porque la necesidad existe, de una figura paralela, que es el delegado presidencial. Entonces, el asunto no es tan... hay que ver dónde va la representatividad, ¿ya? O en qué medida va la representatividad en cada órgano de los que integran el régimen político. Ahora, la representatividad en los miembros del Congreso, bueno, obvio, si para eso es el Congreso, ¿no es cierto? Tiene ese acento mucho más potente. ¿Podemos pedirle al Congreso tareas en las que está comprometida la estabilidad?